Ok, vamos a continuar con el curso de cálculo vectorial. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio de derivadas parciales de vectores. Nos dice en el ejercicio 1 que sea A, el vector A, que es igual a 2x cuadrada y menos x a la cuarta en y más e a la xy menos y seno de x en j más x cuadrada coseno de y en k. Nos dice que tenemos este vector y que calculemos, que encontremos el inciso A, la derivada parcial de A con respecto a x, y en el inciso B, la derivada parcial de A con respecto a y. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Para el inciso A, esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de 2 sustituimos aquí los valores del vector 2x cuadrada y menos x a la cuarta en y más derivada parcial con respecto a x de, sustituimos las coordenadas en j, que es igual a e x a la y menos y seno de x en j más la derivada parcial con respecto a x, y aquí sustituimos los valores para las coordenadas en el vector unitario k, que esto es igual a x cuadrada coseno de y en k. Ahora vamos a obtener la derivada parcial con respecto a x en y, con respecto a x en j y con respecto a x en k. Entonces, resolviendo para esta parte, nos quedaría que esto va a ser igual a la derivada de 2x al cuadrado es igual a 4xy, aquí no se modifica y porque nada más estamos derivando con respecto a x, la derivada de x a la cuarta sería igual a menos 4x a la 3, todo esto en y, y ahora resolvemos para la segunda parte, la derivada más la derivada con respecto a x de e a la xy es igual a y e a la xy menos la derivada de y seno de x sería igual a menos y coseno de x. Aquí nada más se modificó coseno de x, se queda igual y. Todo esto en j. Y finalmente resolvemos para esta parte de la ecuación más la derivada con respecto a x de x al cuadrado es igual a 2x y se queda igual coseno de y porque aquí ya no involucramos a x. Todo esto en k. Y así obtenemos el primer inciso. La respuesta al primer inciso. El inciso B, resolverán ustedes, queda de tarea. Ahora vamos a resolver el inciso, perdón, para el segundo ejercicio, vamos a resolver un segundo ejercicio. Tenemos que
sea el vector A, el mismo vector anterior, vamos a resolver para inciso A que encontremos la segunda derivada parcial de A con respecto a la segunda derivada parcial de X. Y para inciso B, lo mismo, pero con respecto a Y. Vamos a resolver para el primer inciso. Esto va a ser igual para inciso A. Tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a X. Y aquí acomodamos lo que obtuvimos en el inciso A del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque aquí nos pide que calculemos la segunda derivada. Entonces, para simplificar las cosas, ya tenemos que habíamos calculado en el inciso A del ejercicio anterior la primera derivada. Ahora vamos a volver a derivar con respecto a X para obtener la segunda derivada. Y sustituimos lo que obtuvimos en el inciso A, que esto es igual a 4xy menos 4x al cubo en y más la derivada parcial con respecto a x de y a la xy menos y coseno de x en j más la derivada parcial con respecto a x de 2x coseno de y en k. Y resolviendo, de igual forma, nos vamos por partes, resolvemos la derivada con respecto a x para y esto es igual a la derivada con respecto a x de 4xy es igual a 4y menos la derivada de 4x al cubo es igual a 12x al cuadrado, todo esto en y, más, ahora sí resolvemos para esta parte de la ecuación, nos quedaría que la derivada con respecto a x de y a la xy es igual a y al cuadrado e a la xy más la derivada de menos y coseno de x con respecto a x es igual a y seno de x y todo esto en j. Y finalmente resolvemos para esta parte de la ecuación que nos quedaría que más, poner en la parte de abajo la derivada de 2x con respecto a x es igual a 2 coseno de y. Y todo esto en k. Y finalmente pues obtenemos que esta es la respuesta al inciso A. Para el inciso B queda de tarea que ustedes lo resuelvan. Y finalmente resolvemos y vamos a resolver un tercer ejercicio. Tenemos que para el ejercicio 3 nos pide que sea el vector del problema anterior. Encontremos, inciso A, la segunda derivada parcial de A con respecto a x, y inciso B, la segunda derivada de A
con respecto a y y x. Vamos a resolver para el inciso B. Sabemos que esta expresión, si lo descomponemos en x y en y, esto va a ser igual a la siguiente expresión. Poner en la parte de abajo, esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de a con respecto a x. Si descomponemos esta ecuación, nos quedaría de esta manera. Y si observamos, esta parte ya la habíamos calculado en el ejercicio 1. Ya habíamos calculado la derivada parcial de a con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Y vamos a sustituir lo que obtuvimos en el ejercicio 1, que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de 4xy menos 4x al cubo, todo esto en y, más la derivada parcial con respecto a y, ahora para el vector unitario j, que esto es igual a y a la xy menos y coseno de x en j, más la derivada parcial con respecto a y de 2x coseno de y, todo esto en vector unitario k. Ahora vámonos por partes, vamos a resolver primero para el vector unitario y, que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de 4xy es igual a 4x en y más, ahora resolviendo para j, aquí nosotros eliminamos esta parte. ¿Por qué? Porque no tenemos a, y, entonces tiende a 0, es igual a 0. Más, ahora para el vector unitario j, para esta parte, que es igual a x, la derivada parcial con respecto a y de y a la xy es igual a xy a la xy, perdón. Ahora la derivada parcial de menos y coseno de x es igual, bueno, aquí me faltó más a la xy, ¿verdad? Ahora sí, la derivada sería menos coseno de x en j. Ahora sí, nos vamos a esta parte. La derivada parcial con respecto a y de 2x coseno de y es igual a más 2x seno de y. Y esto en k. Y bueno, aquí se pone el menos porque la derivada está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis y quedaría como menos 2x seno de y en k. Y hasta aquí obtuvimos la respuesta al tercer ejercicio. El inciso A queda de tarea para que lo resuelvan. Por favor, lo hacen en su libreta y lo checamos en la siguiente clase.
Sería todo por la clase de hoy. Hasta luego y gracias.